Me apasiona la exploración de cuevas. Siempre me ha fascinado lo desconocido. La sensación de estar en medio de algo que pocos tienen el coraje de afrontar. Fue esta curiosidad la que me llevó al Salar de Uyuni, en Bolivia. Había oído rumores sobre una cueva oculta en las montañas cercanas, de donde se decía que ningún explorador regresaba. Las historias locales hablaban de una entidad demoníaca que custodiaba ese lugar, pero como buen escéptico, pensé que era solo otra leyenda para asustar a los turistas. Me equivoqué. Llegué al Salar a última hora de la tarde, acompañado por Luis y Diego, dos amigos que compartían la misma pasión por la exploración. Después de unas horas de caminata por las llanuras blancas, finalmente encontramos la entrada a la cueva. La abertura era pequeña, parcialmente cubierta por rocas, y el interior parecía tragado por la oscuridad. Luis señaló la entrada y sonrió. «Ahora hemos encontrado nuestro tesoro perdido», dijo tratando de romper la tensa atmósfera. Pero Diego permaneció en silencio, mirando fijamente la cueva. «Eso no se siente bien», murmuró. «Hay algo extraño aquí». Ignoré su comentario y encendí mi linterna. «Vamos. No hemos llegado hasta aquí para dar marcha atrás sin explorar». El aire dentro de la cueva era frío y húmedo, con un olor a tierra vieja y a algo que no pude identificar. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas que representaban figuras humanoides con cuernos y ojos llameantes. El silencio era absoluto, salvo el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes. «¿Estáis viendo esto, chicos?», Luis preguntó, señalando un cuadro en el techo. En el centro del círculo de cuernos estaba representada una figura rodeada de símbolos extraños. Fotografié el cuadro y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Diego se detuvo de repente, señalando una abertura más profunda. «Hay un túnel ahí, pero sopla el viento. ¿Cómo es posible si estamos bajo tierra?». Antes de que pudiéramos discutir, el viento se levantó, como si algo estuviera respirando profundamente dentro de la cueva. Así que escuchamos una risa baja y gutural. Mis músculos se congelaron y mis manos agarraron la linterna con fuerza. «Eso no fue el viento», dijo Diego con voz temblorosa. Luis intentó calmar la situación. «Probablemente sea solo un eco», pero en el fondo sabíamos que no era así. Continuamos caminando, nuestros pasos cada vez más cuidadosos. La cueva se hizo más estrecha y oscura, hasta que llegamos a una gran sala subterránea. En el centro había un altar de piedra, rodeado de huesos antiguos, y junto al altar, un fuego apagado, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Luis se inclinó para examinar los huesos. «Son humanos», dijo, levantando un cráneo con una marca profunda en la parte superior. Fue entonces cuando el viento cesó por completo y la cueva se volvió pesada, sofocante. De repente las llamas del fuego se encendieron solas, iluminando la habitación con una luz roja. Una enorme sombra se proyectó contra las paredes, creciendo hasta cubrir toda la superficie de la cueva. Y en medio de la sombra, dos ojos brillaban como brasas. Una voz profunda y ronca resonó en la habitación. «Viniste a mi casa y ahora no puedes irte». Luis soltó el cráneo y dio un paso atrás, casi tropezando. «¡Correr!», grité tirando a Diego del brazo. Pero el camino de regreso ya no estaba allí. La abertura por la que habíamos entrado ahora era solo una pared de piedra lisa. Diego empezó a golpear la pared, desesperado. «¿Qué pasa?». «La salida estaba aquí». Miré la sombra de nuevo. La figura se movió, como si se acercara lentamente. El suelo tembló y el viento se levantó, arremolinándose a nuestro alrededor como un torbellino. Y entonces, la voz habló de nuevo.
Ahora tu lugar está en la cueva, para siempre. Mis piernas estaban atrapadas, como si algo invisible me mantuviera en mi lugar. Luis intentó correr, pero fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. «¡No! ¡Déjame ir!», gritó mientras lo arrastraban hacia el altar. Intenté acercarme a él, pero en el momento en que toqué su brazo, todo se oscureció. Lo último que escuché fue el sonido de la risa de nuevo, más fuerte esta vez, y la voz susurrando en mi oído. «Aún no ha terminado, Manuel. Aún no ha terminado». Me desperté en la oscuridad. El olor a tierra mojada y hollín impregnaba el aire. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. El silencio a mi alrededor era absoluto, pero mi mente aún resonaba el sonido de esa risa oscura. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba débil y mis piernas temblaban. El altar estaba vacío y Luis y Diego habían desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Cogí la linterna, que milagrosamente todavía funcionaba, y la iluminé. La habitación se veía diferente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, que antes no estaban allí. El suelo estaba marcado con huellas negras, como si alguien hubiera caminado alrededor del altar incontables veces. «¡Diego! ¡Luis!», grité y mi voz resonó en la cueva vacía. La única respuesta fue el viento frío que volvió a soplar. Pero entonces escuché pasos lentos y arrastrados que venían del túnel a mi derecha, y una voz familiar susurró mi nombre. «Manuel». Mi corazón se aceleró. Era la voz de Luis, pero había algo mal en ella. Un tono bajo y lento, como si viniera de muy lejos. Corrí hacia el túnel, con la linterna temblando en la mano. «Luis, ¿eres tú?». El túnel parecía extenderse eternamente, y las paredes se cerraban a mi alrededor. Mis pasos resonaron y, con cada paso, la voz se acercaba más. «Estoy aquí, Manuel. Ayúdame». Finalmente llegué a una bifurcación en el camino. La linterna iluminó dos caminos. En el túnel de la izquierda, una sombra alta se movía lentamente, casi como si bailara. En el túnel de la derecha escuché la voz de Diego, pero ella se estaba riendo. Una risa que no era humana. Elegí el túnel de la izquierda. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. La sombra se movió más rápido ahora, desapareciendo por las curvas de la cueva. El viento volvió, más fuerte, arrastrando polvo y pequeñas piedras a mi alrededor. Entonces lo vi. Al final del túnel, Luis estaba de espaldas a mí, mirando fijamente una pared de piedra. «Luis, salgamos de aquí». Él no se movió. «¿Luis?». Cuando toqué su hombro, se giró lentamente, y sus ojos estaban completamente negros. «No deberías haber venido», dijo con una voz que no era la suya. Se me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Luis dio un paso hacia mí, con una sonrisa torcida en su rostro. «Ahora eres parte de ello, igual que yo». El suelo tembló y la pared detrás de él se abrió, revelando un abismo sin fondo. La sombra del demonio apareció de nuevo, grande e imponente, sus ojos brillando como brasas. «El sacrificio está casi completo», dijo la voz gutural. Intenté dar un paso atrás, pero Luis me sujetó el brazo con una fuerza imposible. «No tiene sentido correr, Manuel. El diablo siempre se lleva lo que es suyo». Utilicé todas mis fuerzas para liberarme y corrí de nuevo a través del túnel. El viento ahora aullaba como un coro de voces. Las paredes parecieron moverse y cerrarse a mi alrededor. La luz de la linterna comenzó a parpadear y la sombra me siguió de cerca, cada vez más rápido. Entonces vi la salida. La abertura que antes estaba cerrada ahora brillaba con la pálida luz de la luna. Corrí tan rápido como pude, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. Cuando llegué a la salida, me tiré al suelo, afuera, respirando con dificultad. La cueva volvió a quedar en silencio.
Miré hacia atrás y vi a Luis y Diego en la entrada, sus siluetas inmóviles, con los ojos negros, mirándome. La sombra del demonio todavía estaba allí, acechando en las profundidades, esperando al próximo visitante. Luis abrió la boca y susurró una última vez. La cueva siempre vuelve a llamar. Todos regresan. Desde ese día nunca volví al salar de Uyuni. Pero a veces por la noche siento el viento soplar con la misma voz gutural de aquella cueva. Y sé que un día la cueva del diablo me llamará de nuevo. Y esta vez no podré escapar. Mi nombre es Julio y vivo en Cuenca, una pequeña ciudad histórica en Ecuador, rodeada de antiguas leyendas que siempre han fascinado a los lugareños. La más famosa de ellas fue la de la novia fantasma, una mujer vestida de blanco que, se dice, aparece en el puente del río Tomebamba durante las noches de niebla, siempre buscando a su prometido que nunca llega al altar. La mayoría de la gente se rió de esta historia, pero hubo quienes juraron haberla visto, parada en medio del puente, con el rostro cubierto por un velo sucio y la mirada vacía. Nunca creí estas historias, hasta la noche que lo vi con mis propios ojos. Era una noche fría y silenciosa. La ciudad estaba prácticamente desierta y una espesa niebla cubría las calles de piedra. Había pasado el día en un bar con unos amigos y decidí caminar a casa, cruzando el puente del río Tomebamba. La niebla limitaba la visión y el único sonido era el del agua corriendo bajo el puente. Mientras caminaba, sentí un extraño escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera mal. Fue entonces cuando la vi. Ella estaba parada en medio del puente, vestida con un largo vestido blanco que se arrastraba por el suelo. El velo cubría su rostro y sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, como si sostuvieran algo invisible. Por un momento pensé que era alguien que necesitaba ayuda. «Señorita, ¿está usted bien?», pregunté acercándome lentamente. Ella no respondió. Ella simplemente permaneció allí, inmóvil, como una estatua. Mi corazón se aceleró. ¿Extrañar?, insistí, pero a cada paso que daba hacia él, el aire se hacía más frío y más pesado. Cuando estaba a solo unos metros de ella, finalmente se movió. Ella giró la cabeza lentamente, mirándome desde debajo de su velo. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella no tenía ojos, solo dos cavidades oscuras, profundas y vacías que parecían atraerme hacia ellas. Se me heló la sangre y mis pies se congelaron en el suelo. Por un momento, pensé en correr, pero mi cuerpo no respondió. Levantó la mano, señalando el otro lado del puente, y dijo con voz suave y gélida: «Él nunca vino. Tú tampoco te irás de aquí». El viento sopló con fuerza, llevándose por un instante el velo, dejando al descubierto su rostro pálido y sin vida, con una sonrisa macabra que parecía crecer más allá de los límites humanos. El agua del río comenzó a fluir más rápido, y sus olas resonaban como gritos apagados. La novia comenzó a caminar hacia mí, cada paso más lento y cargado de una presencia oscura. Finalmente recuperé el control de mi cuerpo y di un paso atrás, casi tropezando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Ella continuó acercándose, sus pies sin tocar el suelo. Cuando faltaban solo unos metros para llegar a mí, la niebla que nos rodeaba se hizo aún más espesa y el puente desapareció en la oscuridad. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces la oí susurrar justo en mi oído: «Nunca escaparás de mí». Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Mi cuerpo temblaba y mi respiración era pesada, pero el sonido de sus pasos me seguía. La niebla parecía cerrarse a mi alrededor y el camino parecía interminable. Cuando finalmente llegué al otro lado del puente,
Tropecé y caí de rodillas en el suelo de piedra. El sonido de pasos se detuvo. Miré hacia atrás y el puente estaba vacío nuevamente, envuelto en niebla. Pero por un segundo, vi un par de ojos brillando en la oscuridad, mirándome, y volví a oír su voz, casi como un eco en el viento. Siempre vuelvo. Volví a casa esa noche todavía temblando. La sensación de ser observado no me abandonó ni un segundo. Incluso después de cerrar todas las puertas y ventanas, sentí una presencia invisible en mi habitación, como si algo me estuviera esperando pacientemente. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegó, y justo antes de que el reloj marcara las 3 de la mañana, lo escuché de nuevo. Su voz fue un suave susurro que venía de algún lugar cerca de la ventana. «Julio, ven a mí». Mi cuerpo se congeló. Miré por la ventana, pero lo único que vi fue una espesa niebla afuera. La voz regresó, esta vez más cerca. «¿Por qué huiste? No debiste haber hecho eso». Fue entonces cuando me di cuenta. La ventana estaba abierta. Sabía que había cerrado todas las ventanas antes de irme a la cama. Me acerqué lentamente y miré hacia afuera. Abajo, en la calle envuelta en niebla, vi la misma figura con el vestido blanco parada en la acera, mirándome directamente. Aterrado, cerré la ventana de golpe, volví a bloquearla y corrí al teléfono. Intenté llamar a la policía, pero el teléfono estaba muerto. El miedo comenzó a convertirse en pánico. El silencio en la casa era sofocante, interrumpido solo por el sonido de los golpes en la puerta principal. «Julio, déjame entrar». La voz era suave, casi dulce, pero tenía un tono oscuro y desesperado. Me escondí en mi habitación, intentando controlar mi respiración. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes y rápidos, y luego se detuvieron. Pensé que todo había terminado, pero en el silencio absoluto escuché pasos en el pasillo de mi casa. Cada paso parecía más cercano, hasta... La puerta del dormitorio se abrió lentamente, crujiendo. Allí estaba ella, la novia fantasma. Sus ojos vacíos me miraron y la sonrisa macabra se ensanchó nuevamente. «Te he esperado tanto tiempo, y ahora has venido para quedarte». Intenté escapar por la ventana, pero cuando miré de nuevo, ya no había calle. El río estaba allí, corriendo directamente debajo de mi casa, sus aguas oscuras y agitadas. Y entonces sentí una mano fría en mi hombro. Ella estaba detrás de mí. Sus dedos huesudos agarraron mi piel con fuerza y su voz susurró: «Vamos al río, juntos». Perdí el equilibrio y caí al suelo, pero de alguna manera logré liberarme. Corrí hacia la puerta principal, respirando con dificultad, y salí a la calle. La ciudad estaba desierta. La niebla era tan espesa que apenas podía ver una mano delante de mí. Pero yo sabía que ella estaba allí, siguiéndome, escondida en las sombras. Podía oírla. «Julio, no tiene sentido huir». Después de unos minutos de carrera llegué de nuevo al puente. Miré el río y vi su reflejo en las aguas oscuras, como si estuviera esperando que saltara. Sus brazos estaban abiertos, invitándome a caer. Pero entonces oí otro sonido. El sonido de una campana en la distancia. Era la iglesia en el centro de la ciudad. La novia se retorció y un grito agudo resonó en el puente. «No, no puedes huir de mí». Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la niebla. Desde aquella noche nunca volví a cruzar el puente del río Tomebamba. Pero a veces, durante las noches de niebla, vuelvo a oír los suaves pasos en el puente y la misma voz susurrando mi nombre. Y sé que un día ella regresará para terminar lo que empezó. Ella siempre regresa. Mi nombre es Mateo y soy historiador, apasionado por las civilizaciones antiguas y sus rituales olvidados.
Durante una expedición de investigación en la región rural de San Ignacio, Paraguay, escuché sobre un lugar que no aparecía en ningún mapa: el Círculo de Piedras, una misteriosa formación escondida en medio del bosque, conocida por sus oscuras historias. Los vecinos evitaron hablar del lugar, diciendo que nadie que entró allí regresó igual. Debería haber prestado atención a las advertencias, pero mi curiosidad era más fuerte. Era una tarde calurosa cuando decidí buscar el círculo. Seguí el rastro de un antiguo cazador, guiado por un mapa rudimentario que me dio un anciano en la ciudad. «No vayas de noche», dijo apretándome el brazo con fuerza. «Si estás allí cuando sale la luna, no hay vuelta atrás». Asentí y le agradecí el consejo, pero en el fondo pensé que solo era un intento de asustarme. Me equivoqué. Después de casi 2 horas de caminar por el denso bosque, finalmente lo encontré. El Círculo de Piedras era más grande de lo que había imaginado. Una formación perfecta de piedras antiguas, dispuestas en un patrón que parecía tener un propósito específico. En el centro había un altar de piedra cubierto de símbolos que no reconocí. El lugar tenía una atmósfera pesada, casi como si el aire fuera más denso allí. El bosque circundante estaba en silencio, sin sonidos de pájaros ni insectos. Fue como si todo se hubiera detenido a observar. Me acerqué al altar, analizando los símbolos tallados en la piedra. Parecían representar figuras humanoides y formas circulares, con algo parecido a un sol negro en el centro. Mi corazón se aceleró cuando vi huellas de manos grabadas en la piedra, como si alguien hubiera intentado salir de ella. Entonces me sentí... El viento cambia. Una ráfaga fría sopló desde dentro del círculo, levantando hojas secas y polvo a mi alrededor. El aire se volvió pesado y la luz del día comenzó a desvanecerse más rápido de lo que debería. Miré al cielo y vi la luna llena saliendo detrás de los árboles, iluminando el círculo con una luz pálida. Fue entonces cuando lo oí. Cantos bajos y repetitivos que vienen de todas direcciones. Mis músculos se bloquearon. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie allí. O al menos eso es lo que pensé al principio. Las piedras comenzaron a brillar con una luz tenue y se formaron sombras alrededor del círculo, bailando lentamente, como si siguieran el ritmo de los cánticos. El altar de piedra vibró bajo mis pies y el suelo a mi alrededor se agrietó, revelando raíces oscuras y retorcidas que parecían querer agarrarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. Fue entonces cuando una voz profunda resonó en el bosque. «Has sido elegido». Una figura apareció en la oscuridad, envuelta en una capa negra, con ojos rojos brillando en la tenue luz. Ella extendió su mano hacia mí y dijo: «El círculo ha esperado mucho tiempo, y ahora tú perteneces a él». El suelo empezó a girar bajo mis pies, y la luz de las piedras se hizo más intensa. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera atrayendo hacia el centro del altar. Luché con todas mis fuerzas para moverme, pero fue inútil. El ritual había comenzado. Las sombras se acercaron, bailando a mi alrededor, susurrando palabras antiguas que no podía entender. La figura de la túnica se inclinó sobre el altar, colocando una piedra negra en el centro, y el símbolo del sol negro brilló intensamente. El viento se arremolinaba en un torbellino de hojas y polvo, y lo último que oí antes de que todo se volviera negro fue: «Ahora eres parte del círculo, para siempre». Me desperté de repente. El cielo ya estaba despejado y el bosque parecía haber vuelto a la normalidad. Pero algo estaba mal. El círculo de piedras había desaparecido.
y en el lugar donde había estado el altar solo quedaba un pequeño amuleto de piedra negra con el símbolo del sol grabado en él. Recogí el amuleto y sentí un escalofrío recorrer mi columna, y en lo más profundo de mi mente escuché de nuevo la voz: el círculo nunca se cierra del todo, siempre volvemos. Después de esa mañana, traté de olvidar lo que pasó en el bosque. Regresé al hotel, me di una ducha caliente y guardé el amuleto de piedra negra en el fondo de mi mochila, tratando de no pensar en el círculo, las sombras o esa voz profunda que aún resonaba en mi mente. Pero olvidar no fue tan fácil como imaginaba, porque esa misma noche volvieron por mí. Estaba acostado en la cama, con el amuleto guardado en un cajón a mi lado, cuando escuché nuevamente el viento soplar, fuerte y frío, como dentro del círculo. Me levanté y miré por la ventana. La ciudad estaba desierta y envuelta en una espesa niebla, algo raro en esa época del año, y en medio de la calle vi una figura encapuchada, parada bajo la tenue luz de una farola. Ella no se movió, solo me miró. Mi corazón se aceleró. «No, esto no puede ser real», murmuré cerrando rápidamente la cortina. Pero cuando me di la vuelta, la figura estaba dentro de la habitación, parada en la puerta, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. «Trajiste el amuleto. Ahora debes completar el ritual». Intenté correr hacia la puerta, pero no se abrió. El aire se volvió pesado, casi imposible respirar, y el suelo de la habitación empezó a agrietarse, como en el círculo de piedra. Las raíces negras aparecieron nuevamente, envolviéndose alrededor de los muebles y acercándose a mí. Necesitaba salir de allí. Saqué el amuleto del cajón, y en cuanto lo toqué, la figura desapareció y la habitación volvió a la normalidad. Durante unos segundos me quedé allí, jadeante, tratando de comprender qué había sucedido. Pero él sabía una cosa: no estaba a salvo. A la mañana siguiente, fui al mercado local en busca de respuestas. Le conté lo que le pasó a un anciano que vendía hierbas medicinales, y su rostro inmediatamente se puso pálido. «¿Tocaste el amuleto?», preguntó casi susurrando. Asentí, todavía temblando. «Este amuleto es una marca. Te vincula al círculo. Mientras lo tengas, siempre sabrán dónde estás». Se me heló la sangre. ¿Y cómo me deshago de él? El anciano meneó la cabeza lentamente. «No puedes. La única manera es devolver el amuleto al altar y completar lo que se empezó». La idea de volver a ese bosque me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Esa misma tarde, seguí nuevamente el sendero hasta el círculo de piedras. El lugar ahora se sentía diferente, más oscuro, más vivo, como si hubiera estado esperándome. Las piedras brillaban débilmente y el viento susurraba mi nombre. «Mateo, vuelve con nosotros». En el centro del círculo, el altar estaba intacto, exactamente como lo había dejado. Sostuve el amuleto con fuerza y me acerqué. Tan pronto como lo coloqué sobre el altar, el viento paró por completo y el suelo comenzó a temblar. Las sombras alrededor de las piedras tomaron forma nuevamente, bailando en círculo, y la misma figura encapuchada apareció frente a mí. El sacrificio está completo. Mi visión se volvió borrosa y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el centro del altar. Grité intentando liberarme, pero fue inútil. Las sombras me envolvieron por completo y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba nuevamente en la entrada del sendero. El bosque estaba en silencio, el sol brillaba entre los árboles y el círculo había desaparecido. Yo era libre, o eso creía. Pero esa noche, cuando regresé al hotel, noté algo aterrador. El amuleto estaba de nuevo en mi cajón, y en lo más profundo de mi mente escuché la voz otra vez.
Has completado el ritual, pero nunca podrás escapar del círculo. Desde entonces, cada noche, escucho el sonido del viento y los susurros de las sombras, llamándome a regresar, porque ahora les pertenezco, y el círculo nunca se cierra del todo.